من الألم في قلبي كم هو مؤلم، ما الفرح في روحي يا للها من فرحة العاطفة تحترق مثل النار في قلبي، لقد وضع دمر الظلام في روحي يا مسك يا قمر أو كنا. Antes lo he dicho privadamente, ahora lo digo públicamente. Espero que sea el principio de una relación un poco más estable. Cualquier cosa que podamos colaborar, encantado. Por mí, perfecto. Y especialmente a todos los zagales, mucho cariño, porque estoy súper emocionado, entusiasmado y vamos, me subo a las paredes. Tener a gente muy joven que dice, sí, yo voy a ir al rebote, presento mi proyecto, que es muy bonito, y me enfrento aquí al público duro que tenéis. Eso es que hay que valorarlo mucho. Yo lo aprecio a nivel institucional mucho, pero a nivel personal, que sepáis vosotros tres cada uno, que estoy muy agradecido, de verdad. Luego tendremos una merienda, no paréis. Nada, os dejo con ellos. Repito, muchísimas gracias a todos por venir, especialmente a ellos. Espero que os guste. Y ya si quiere decir algo el director, al equipo. ¿No? El protagonismo es suyo. El protagonismo es suyo. En la cuestión de las preguntas. Vale. Me han dicho que el proyecto está colgado en la web del instituto. Luego compartiremos y que está disponible. Esto es un poquito, una presentación, ¿vale? Hay más, ha habido más. Pues nada, muchísimas gracias y comenzamos. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Blanca Luna y hoy estoy aquí con mi compañero Ricardo. Y bueno, venimos a hablar un poco sobre Instagram. Bueno, este es un breve índice, pero mejor que lo vayáis viendo sobre la mesa que lo comento. Bueno, primero quería haceros una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar. Bueno, venimos a hablar de Ibn Sabin. Por si alguien no lo sabe, es un filósofo que vivió aquí, en Ricote, en el siglo XIII. Concretamente, nosotros nos hemos centrado en su filosofía y metafísica que desarrolla en un libro que escribió, que se llama Bud al-Arida. También hablaremos un poco sobre sus antecedentes, que fueron personas importantes en su vida, filósofos, las ideas que ellos desarrollaron fueron muy importantes en la vida de Ibn Sabin, hasta el punto de incluir partes y elementos del trabajo de estos en su propia obra. Hay mucha controversia alrededor de la figura de este filósofo, y esto nos ha dificultado un poco el trabajo porque cuando cambiábamos de fuente, pues también cambiaba la información. Pero bueno, esperamos que os guste y que aprendáis algo nuevo. Bueno, antes de empezar pues, con su filosofía y su metafísica, pues tendremos que conocer algo sobre él. Voy a hacer una breve biografía de él, pero vamos, muy corta. Primeramente, Ibn Sabin, que fue un místico y filósofo, como ya sabréis, en el siglo XIII, nació en Ricote en 1217, destacó por su amplio conocimiento en multitud de disciplinas, como por ejemplo la lengua árabe, la filosofía, su propia religión, la lógica, la metafísica, un montón. Aunque especialmente pues, estudió y se especializó en humanidades. Durante toda su vida se trasladó a diferentes lugares, como por ejemplo Granada, Ceuta, Bujía, Túnez, Egipto y finalmente La Meca, donde moriría en 1270. En Ceuta escribió dos de sus obras más importantes, Las cuestiones sicilianas, que eran en respuesta a una pregunta filosófica de Federico II Hohenstaufen o Federico II de Sicilia,
y también compuso lo que es el Ensayo para el gnóstico, que es una traducción aproximada de su obra Putalarí, de la que vamos a hablar pues, próximamente. Estos hechos provocaron el destierro de la ciudad, ya que se consideró que su contenido era escandaloso y también se le acusó de herejía, aunque esto probablemente se usó como un pretexto para expulsarlo de la ciudad ante la simpatía de las clases más desfavorecidas con Ibn Sabin en un periodo de agitación social. Y es por esto que, bueno, que a lo largo de su vida pues, tuvo varios problemas con gobernadores de distintas ciudades. La forma en que murió en 1270 es un tanto desconocida. La versión oficial sugiere que fue un suicidio, aunque también se habla de un posible envenenamiento. Finalmente, el legado de Ibn Sabin radica en la combinación de diferentes corrientes de pensamiento, como el aristotelismo, el sufismo y la unidad del creador y la creación. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los antecedentes de Ibn Sabin. Bueno, vamos a empezar con Avicena, que vivió del siglo X al siglo XI. Era un filósofo islámico muy comprometido con la tradición griega que fue influido por Aristóteles y Plotino. Bueno, a este último lo comenzó a leer las Eneas. Él definió tres teorías: la eternidad del mundo, el conocimiento por Dios de los particulares solo de un modo general y la imposibilidad de la resurrección de los cuerpos. Estas fueron impugnadas por el teólogo islámico Al-Ghazali. Avicena fue pionero en la filosofía místico-teosófica que después determinaría el futuro intelectual del Islam. También influyó en Tomás de Aquino y en Alberto Magno. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso sobre quién era Al-Ghazali, por si alguien se lo pregunta. Brevemente, es un filósofo que nació en el año 1111 y aparte de filósofo pues fue muchas otras cosas como teólogo sufí, jurista, místico, polímata. Y bueno, simplemente hay que destacar que fue un filósofo musulmán muy importante, sobre todo en cuestiones místicas. Bueno, otro antecedente suyo es Plotino, que vivió durante el siglo III y fue fundador del neoplatonismo y es uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad por ello. Su pensamiento se centra en la metafísica y muchas de sus ideas vienen sobre todo de Platón, tanto de los diálogos de este como de las doctrinas intraacadémicas y de los libros en general de la academia. También tuvo influencias de Espeusipo y del neopitagorismo y incluyó muchos elementos de Aristóteles en su propia filosofía. Criticó la gnosis y se cree que pudo haber influido en la política filohelénica y tenía como objetivo crear el estado ideal para Platón, es decir, lo que llamaba una Platonópolis. Otro antecedente suyo es Maimónides, del siglo XII al siglo XIII, era racionalista y aristotélico. Y bueno, fue una destacada figura también en cuestiones rabínicas y escribió Dalalat al-Halim, que es considerado el libro racionalista de la ilustración judía medieval, donde se habla de la relación entre la filosofía y la ley. Tiene tres partes: sobre Dios, sobre el mundo y sobre los deberes de los humanos, que él considera que dependen de la propia ley. También impactó en la filosofía cristiana con dos traducciones que son Dux Seu Director Dubitantium y Doctor Perplexorium. Los últimos dos antecedentes de Ibn Sabin son Porfirio, que vivió del siglo III al siglo IV y después de Plotino es el más influyente de los neoplatónicos, bueno, de Plotino ya he hablado antes, y desarrolló un concepto trinitario de Dios e incluyó dio a la voluntad un papel esencial en la doctrina del alma. Su pensamiento se centra sobre todo en la salvación del alma y en su propia relación con Dios. Y realizó una crítica al cristianismo. También destacaba la trascendencia del uno absoluto por encima de todo ser y todo conocimiento e influyó en varios filósofos como Mario Victorino, Macrobio, Boecio y también en Agustín. Y bueno, por último, Averroes, del siglo XIII, es considerado el conmutador de Aristóteles y defendió mucho su filosofía contra la teología de Al-Ghazali y también contra las influencias neoplatónicas de Avicena. Su teoría se desarrolla sobre todo en el Anima, donde él dice que el entendimiento es el mismo para toda la humanidad. Bueno.
Por último, voy a hablar un poco de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es muy importante en relación con Ibn Sabin, o al menos eso hemos considerado. Él y Ibn eran contemporáneos y vivieron en lugares muy distintos y también tenían unas creencias muy distintas. Sin embargo, llegaron a unas conclusiones muy similares y por eso hemos considerado que es importante. Tomás de Aquino escribió el libro Suma Teológica, donde justifica la existencia de Dios con 5 vías distintas. Y bueno, podemos decir que hay cierta relación entre la tercera vía que Tomás de Aquino expresa, que dice que debe haber un ser necesario libre de contingencia del que todos los seres proceden. Y a su vez Ibn expresa que la frase Dios es la causa primera de la que proceden todas las cosas es la única y auténtica causalidad que relaciona a los creados, que somos nosotros, con el creador. Y bueno, vuelven a converger también en la cuarta vía de Tomás de Aquino, en la que afirma que Dios es el ser sumamente perfecto al que todas las cosas se parecen. E Ibn dice algo muy similar, es decir, Dios es el bien puro de cuya excelencia procede el ser y el bien de todo lo creado. Bueno, tras esta explicación sobre sus antecedentes, ahora vamos a hablar sobre una de sus obras, Budal-Arif, que solo se conoce entre manuscritos. Dos se encuentran en Estambul y otro en Berlín. Los dos manuscritos que se encuentran en Estambul están en 2 bibliotecas, como ahí, la biblioteca de Constantinopla, Yanuyá, y la biblioteca Bagdad de Guadalfendi, mientras que el tercero, el de Berlín, se encuentra en la Biblioteca Nacional. Como ya hemos dicho antes, el Budal-Arif es considerado como una de sus mejores obras, y ahí se centra en la Ilm al-Tahqiq, que es la ciencia de la verificación. En cuanto a su fecha de composición, se desconoce, ya que, como mi compañera Blanca mencionó en la introducción, hay una gran controversia en torno a la figura de Ibn Sabin, ya que mirando una fuente encuentran que la compuso a la edad de 15 años, pero era una edad muy temprana para que Ibn Sabin se encontrara en Ceuta y además para que tuviera discípulos suyos. O sea, porque este libro probablemente fue elaborado a petición de un discípulo suyo que solicitaba respuestas sobre filosofía y misticismo. Ibn Sabin, a lo largo de la obra, menciona con frecuencia la brevedad del tiempo y sugiere un posible viaje inminente para así evitar tratar ciertos temas propuestos por el discípulo. La obra se divide en 3 partes principales. El primer tercio se enfoca en la lógica y se abordan temas como los fundamentos de la ciencia, las definiciones, las 10 categorías de Aristóteles, por ejemplo, y también se inspiró en la Isagoge, que es la obra de Porfirio, uno de los antecedentes, como ha comentado mi compañero. Y también se destaca la concepción del Muqarrar, que es allegado a Dios, y está relacionado con estos temas. Bueno, el resto de la obra, son los 2 tercios restantes, se dedican al estudio del alma y el intelecto, y donde el Muhaqiq, que es el verificador, refuta las opiniones de otros sabios para demostrar que su ciencia, llamada Tahqiq, es la ciencia de la verdad. Y para ello, el Muhaqiq debe abandonar pues, todo lo relacionado con la filosofía, el misticismo y problemas pues, de física, botánica, ciencia animal. En resumen, básicamente, el Bud es una introducción a la metafísica en el sentido griego del término. Ibn Sabin muestra una posición descuidada ante la filosofía y hace unas definiciones sobre ella desde su punto de vista filosófico y no mítico. En el Budal-Arif hace un total de 6 definiciones y también da unos conceptos importantes de alma e intelecto. Estas 6 definiciones pues, son las siguientes. La filosofía es el conocimiento de la verdad de las cosas. La filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. La filosofía es ser preocupado por la muerte. La cuarta es que la filosofía es el conocimiento de Dios según las posibilidades del hombre. La quinta es que la filosofía es el arte de las artes y el oficio de los oficios. Y la última es que la filosofía es el amor por la sabiduría. La verdad es que hay algunas son bonitas. Y bueno, finalmente, volviendo otra vez a la obra, el prólogo de Budal-Arif resume la antigua doctrina neoplatónica del descenso según los sufíes. Bueno, esto está relacionado con lo que ha comentado Blanca sobre Tomás de Aquino. Dios es la causa primera de todo y la perfección de seres creados ocurre desde siempre. Esta causalidad auténtica une a las criaturas, a lo creado, con Dios. Y la causa que proviene de las deficiencias del ser creado se denomina causalidad segunda.
Los efectos de Dios son necesarios, mientras que los de la criatura o el ser creado son contingentes, es decir, pueden notarse y dependen de Dios. Además, Dios es el bien puro y de quien proviene el ser y el bien de todo lo creado. Sobre la primera información que ya hemos encontrado, ya que sobre la primera información que ya tenía, parte de ella no era correcta, así que tenía que indagar mucho más para encontrar algo que podría ser cierto. Pero lo que sí, lo que nos ha permitido este trabajo principalmente ha sido conocer más allá de lo que se aprende en la asignatura de Historia de la Filosofía del segundo bachillerato e incluso relacionarlo con uno de los autores que hemos estudiado este curso, que es Tomás de Aquino. Y bueno, creemos que es curioso lo que ya mencionaba antes, que aunque ambos viviesen en sitios diferentes, porque Im se movió sobre todo por España y por el norte de África, como hemos visto en el mapa, y Tomás de Aquino nació en el reino de Sicilia, eso contando con que creían en cosas diferentes. Y a pesar de esto, pues han llegado a unas conclusiones tan similares con respecto a la perfección de Dios y con la necesidad de que haya un ser del que tiene que perfeccionar todas las cosas. Y bueno, con este proyecto hemos conocido al nuevo filósofo y también hemos aprendido cosas nuevas y aplicado lo conocido en clase. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de que... Entre Isabín y Santo Tomás de Aquino, ¿la habéis hecho vosotros? O sea, ¿ha salido de vosotros? Y luego, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué bibliografía habéis consultado? ¿O dónde habéis investigado? O, no sé, contad un poco la bibliografía, los lugares, no sé, donde habéis podido consultar. Bueno, a la primera pregunta te respondo yo. Lo hice con los apuntes que nos dio nuestro profesor de filosofía Manolo, porque nosotros este año hemos tenido que estudiar a Tomás de Aquino en clase. Entonces, de ahí hemos estudiado las vías con las que Tomás de Aquino pues, justifica la existencia de Dios. Y junto con eso y con la información que teníamos de Imsaín, de unos escritos que también nos proporcionó Manolo, pues uniendo un poco las ideas, de ahí conseguimos sacar esta relación. Y luego también hemos tenido información de una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, que está muy bien. Habla de prácticamente todo el aspecto de su filosofía. Nosotros nos hemos centrado más bien en uno, pero también habla de mística, habla de lógica, un montón. Sí, y también consultamos una página de un libro que nos prestó Sí. sobre el desarrollo filosófico. Ah, pues genial, ya habéis consultado una tesis doctoral y todo, o sea que tiene mucho mérito. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Pues yo tenía una pregunta. ¿Podéis señalar de nuevo esos puntos que has mencionado antes de convergencia entre Santo Tomás y todo amigo? Sí, en resumen, que Santo Tomás decía en la tercera vía que se necesita un ser necesario que sea libre de contingencia, es decir, que exista porque sí. Y Imsaín también decía que Dios es como, o sea, Dios es la causa primera de que todas las cosas proceden. Entonces, de ahí pues uno dice que hace falta una causa primero y el otro pues lo afirma. Y también pues dice Tomás de Aquino que Dios es el ser perfecto del que todas las cosas proceden. E dice que es el bien puro de cuya excelencia, el ser perfecto, excelencia, pues de ahí va a hablar la referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora voy a presentar yo, que mi trabajo es el mismo tema que ellos, pero yo voy a hacer una visión más general.
os voy a hablar más sobre las biografías de ellos y un poco sobre la escuela sufí que hubo aquí en Ricochet. Os voy a hablar sobre, primeramente, qué es el sufismo para introducirlo en esto, y luego, como veis, os voy a hablar otra vez de Isabel, pero también os voy a hablar de Ibn al-Arabi, que cronológicamente está mal puesto. Primeramente deberíamos hablar de Ibn al-Arabi, que en cuanto a importancia, yo creo que tiene más importancia que Isabel, y no nació aquí en Ricochet, pero sí se dice que pudo haber pasado por la escuela sufí de Ricochet. Y por último voy a hablar un poquito sobre la escuela. Bueno, ¿qué es el sufismo? El sufismo, también llamado sufismo islámico, es considerado como la dimensión más espiritual del Islam. Es como un impulso a buscar más allá del mundo material, de buscar la verdad espiritual. Las personas que practican el sufismo son llamadas sufíes, y estas personas se organizaban en clubs o órdenes, y esas órdenes estaban dirigidas por un maestro que se conocía como walí. Y se suponía que este walí debía tener una conexión directa con Mahoma. También hay mucha gente que considera que el sufismo es una secta del Islam, pero nada que ver, es otra dimensión más del Islam. Bueno, Ibn nació en el año 1217 en la región de Murcia, en Ricochet, como bien habéis escuchado, y fue un filósofo neoplatónico y de los más importantes de Al-Andalus. Cuando tenía 30 años fue forzado a abandonar Murcia y se trasladó a Ceuta. Su familia aquí en Murcia era muy importante. Su padre ocupaba un cargo muy importante, ya que fue alcalde de Murcia, y su hermano participaba en la vida política de Al-Andalus. Hay gente que dice que él era familia de Ali, uno de los nueros de... de Mahoma. Y otra gente dice que tiene descendencia musulmana. Su primera formación la recibió aquí en Ricochet, al mismo tiempo que muchos musulmanes filósofos la recibieron. Y aquí estudió sobre todo humanidades y los fundamentos del Corán, pero también estudió filosofía, jurisprudencia y teología. También cuando fue más mayor, como bien sabéis, pues los filósofos en aquel momento, si querían investigar, tenían que viajar. Entonces se trasladó a Ceuta y allí en Ceuta fundó una secta de sabiníes que fue muy conocida por todo Oriente. Allí lo tienen como un hombre muy respetuoso y muy buen hombre, y lo tienen como uno de los grandes filósofos. Y dato curioso, se casó con una viuda allí. Bueno, su fama era tan grande que el gobernador de la ciudad le encargó que respondiera a una carta del emperador del Sacro Imperio Germánico, Federico II de Hohenstaufen. Y en esta carta tenía 4 cuestiones filosóficas, a lo que Isabel respondió, y el emperador quedó muy halagado por su respuesta y le envió muchos obsequios, pero Isabel, tal y como era, pues no los quiso aceptar. Luego, más tarde, esas preguntas las metió dentro del libro de las cuestiones sicilianas. Esto también hizo que Isabel tuviera que abandonar Ceuta porque lo acusaron de herejía. Pero bueno, después de todo esto, fue a la Meca. Pero una de las cosas por lo que le criticaron mucho en la Meca es que, aun estando allí, no hizo el peregrinaje, lo cual para los musulmanes eso es esencial.
Y él hizo un comentario que luego lo criticaron mucho, que dijo: son como asnos, sería 1000 veces mejor participar en los ritos místicos que dar esas vueltas, y más fructífero para ellos adherirse a la jaculatoria. Es decir, que él era un hombre que prefería que dejara la fe a un lado y lo practicara. Como no está bien que digas que crees en Dios, pero es mejor que te leas el Corán. Sobre su muerte, hay personas que dicen que se suicidó en un intento de acercarse más a Dios, y otra gente dice que lo asesinaron. Aún así, murió en la Meca en el año 1970. 1270. Bueno, ahora voy a hablar sobre Ibn Arabi. Ibn Arabi nació en el año 1165 y lo apodaron el más grande de los filósofos. Nació en Murcia, no nació en Ricote, y su padre era murciano y su madre era berbera. Debido a la muerte del rey Lobo, se tuvo que trasladar en Sevilla y allí aprendió de la mano de dos místicas sufíes, que justamente fueron mujeres. Y también era un gran viajero, como he dicho, para aprender tenía que viajar. Entonces viajó a Jerusalén, al Cairo y se pasó 2 años en la Meca. Estuvo en Bagdad, en Turquía y en Damasco, y falleció en 1940. Después de estar 17 años en Damasco. Tuvo 3 esposas y una de su filosofía más curiosa es que tenía un carácter gnóstico religioso. Esto quiere decir, como ya he dicho con Isabel, que él creía que era más importante la práctica, que iba a salvar más tu práctica de la fe que tuvieras fe y que vivieras perdón. Es más importante que sepas el Corán que rezar. Y bueno, su doctrina también, al igual que sabéis, se centra en la relación entre el creador y lo creado, y critica mucho, no quiere juntar a Alá con la creación, sino al creador con la creación. Y bueno, su trabajo tuvo más de 200 obras y de las más importantes son las Revelaciones de la Meca y los ejarces de la sabiduría. Y una cosa que se me ha olvidado decir de Sabine es que se contaba que él por la noche no se podía ir a dormir sin leerse 30 líneas de un filósofo. No sé si eso es verdad, pero yo creo, conociéndolo como lo conozco, yo creo que sí. La escuela se pide de cosas. Lo afirmo, La escuela aquí en España, Sufismo vino de la mano de Mohamed y Masara, con libros como libros de letras. Su obra se perdió en su mayoría, pero se conoce a través de Isabel y ha influenciado mucho el sufismo de España. Aquí en España el sufismo, los sufíes no se organizaron igual que en otras partes de España. Aquí en España no se organizó igual que en otros lados porque no se hacía en grupo, como he dicho, en las órdenes. En cuanto al Valle de Ricote, pues hay muy poca información sobre esta escuela. Sí que pasaron a Isabel y seguramente Ibn Arabi, también a Ricotí, otro grande filósofo. Y una de las doctrinas que daban allí era la muerte del ego, y era básicamente dejar todo tu ego atrás para dar tu vida a Allah. Y eso sería todo. ¿Ha estado claro? Yo quiero preguntar, tanto Ibn Arabi como Ricotti
siempre están huyendo un poco de las autoridades, digamos, que se consideran como herejes de la situación, ¿no? Y la cuestión es si el sufismo como tal sufismo vosotros creéis que es una herejía del Islam tradicional. Pues como te he dicho, hay gente que lo considera una secta. También es verdad que las religiones, si te das cuenta, en el mismo cristianismo hay muchas ramas. Entonces, es una cuestión complicada. Supongo que si a lo mejor se diferencia un poco a otros, pues lo tratan como en aquel momento todo era herejía, si te pones a pensarlo. Entonces, no sé, supongo que debe de... ¿Pero los sufíes eran perseguidos o no? Sí. Si quieres te echo la mano. Sí. Bueno, lo retomamos ahora. Si queréis ahora los explico eso, que hayan profundizado. Ahora sí queréis os respondo a esa pregunta. Que realmente... Pilar, si quieres ya... Sí. Por alusiones. Sí, por alusiones. Por alusiones. Tiene una palabra Pilar Garrido, la directora de la sede permanente de la Universidad de Murcia, aquí en Ricote, Y compañera de Roberto en sus tardes. muy habitual también, como parte de la familia de Ricote, y ella sí que nos va a resolver todas las dudas, y ella sí podemos machacar la pregunta. Sí, ¿verdad? Ella sí que es especialista. A ver, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que estoy emocionada, ¿eh? El otro día fue el tema poesía, que salí oyendo habíamos preparado a Lorca en árabe, después de esas lacetas, esos divanes, que ya en sí, ¿no? Tiene Lorca, pero luego leído en árabe, salí, bueno, con la piel de gallina, y ahora estoy aquí otra vez, y de verdad que ha sido increíblemente entrañable. Os llevo ahora mismo, no sé qué hacéis aquí, ¿no? Os llevo a la universidad, que no tengo a tantos adeptos de estas materias. Bueno, muchísimas gracias. Como es de bien nacidos, ser agradecidos, gracias a Ricote, a Ana Bella, a Inma, a todo el ayuntamiento, a la biblioteca, a Roberto, porque efectivamente, como hay confianza, es ese loco soñador que no deja de trabajar, ¿no? Hablan muchos filósofos también de la utopía activa, de oficio y dedicación. Y luego darle la enhorabuena a los profesores y profesoras del instituto, es increíble. Entre Isabel, que ya podríamos hablar de cualquier cosa, con Manuel, que me ha traído, con todos los compañeros, con el director también. Yo además he tenido el privilegio de haber visto ya en un drive que me han pasado vuestros trabajos. El año pasado estuve allí, me presentaron mi libro de sufismo, también en su instituto. O sea, yo creo que realmente cuando uno sueña en cómo estudiar, qué estudiantes, qué instituto, qué profesores, y habla de esa comunidad, ¿no?, educativa soñada, creo que sois vosotros, ¿eh? Entonces, ¿no? De verdad, voy a poner aquí a vuestra altura. Bueno, pues a ver, efectivamente yo soy especialista en estudios árabes islámicos y en sufismo. Y ese origen del sufismo andalusí que habéis referenciado, de Ibn Masarra, es mi autor de años y años de tesis doctoral, y alguno del público que está aquí, yo creo que también ya es masarrí, porque me ha oído tantas veces que ya de alguna manera. A ver, yo sí que os quiero, como ya las exposiciones han sido brillantes, bien documentadas, bien articuladas, hay una oratoria también, un proyecto increíble, organizada, el PowerPoint mejor que los hago yo, todo. Con lo cual yo creo que podemos hacer un poco una mesa. Yo vi apuntando y, hombre, hay una vocación así de profe, que sí que aclararé algunas cosas, pero todo de una manera constructiva y desde esa base de que es extraordinario lo que habéis hecho, ¿eh? A eso por supuesto. A ver, cuestiones de las preguntas, por ejemplo, ¿qué es el sufismo? ¿Qué deja de ser el sufismo? A ver, el sufismo para mucha parte es que también depende de cómo te aproximes a las distintas confesiones. A mí me encanta que ellos hayan llegado a esas conclusiones de la concomitancia, ¿verdad?, de las filosofías o de la mística de las distintas tradiciones abrahámicas, porque es la base. Ellos han llegado, fijaos, después de investigar, de leer y de abrirse a otro universo epistemológico de conocimiento, porque no solo existen todas esas bases
de conocimiento del norte, también están las del sur, también está Oriente Próximo, Oriente Lejano, son nuestros referentes y afortunadamente, precisamente nosotros hemos tenido ese brillante Al-Ándalus. Nuestra Edad Media ha sido luminosa, ha sido el primer renacimiento europeo, ha sido precisamente Al-Ándalus, de que también ha bebido pues, después todo el renacimiento italiano, que nos han denominado, ¿no?, primer renacimiento europeo. Intento recordarte que en su Divina Comedia nos hace todas las referencias, por ejemplo, del viaje a Jerusalén de Mahoma, en la escala de ascensión. Todos estos referentes están ahí, están vigentes y están no solo patentes, es que son, ya habéis visto, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte que empezaba desde la base, empezaba sabiendo que eran primas hermanas. Las tradiciones abrámicas, esas filosofías y esas místicas. ¿Cuál es una de las diferencias muy importantes? Que yo lo hablo mucho con un compañero que hablábamos en el viaje, que siempre decimos, hace poco estuvo aquí en Ricote también, que somos pareja estética, que es un teólogo, pero él es un teólogo teáfico, aunque sabe mucho de Islam, pero es especializado en cristianismo, que es Juan José Tamayo Acosta. Tamayo lo conocéis, ¿no? Publica mucho en El País, etc. Y precisamente la diferencia entre esa mística islámica y la mística cristiana, en el sentido más estricto, es que los místicos musulmanes los místicos musulmanes sí que tienen esa base de herramienta de la parte de la metafísica, la parte de la que hablábamos, ¿verdad? De que tenemos como un poco ese hábito, que yo os lo digo desde aquí porque lo hablo con mis propios compañeros, cuando son de otras ramas, que no es por edad, sino de tener un prisma y de esas gafas, que sabe, ¿no?, Jesús, que siempre hablo, acercarnos a los autores. Entonces, cuando nosotros, nuestros referentes son la cultura grecolatina, claro, vemos a los autores musulmanes como neoplatónicos. Tenemos que buscar nuestra herencia grecolatina. Afortunadamente, sí que han tenido ese bagaje de formación porque son grandes eruditos de la cultura grecolatina, pero también de la persa, importantísima, bastante más referente que la grecolatina probablemente, la turcómana, incluso Elena llegó a la India, llegó a la China, ¿vale? Y tienen unas bases escriturarias iniciales en las que se inspiran, en este caso los sufíes, que son el Corán y el Hadith. Y toda esa hermenéutica, esa exégesis, ese lenguaje simbólico que es interpretativo, porque que se interpreta, que es simbólico, porque es susceptible de ser interpretado. No es un lenguaje literario convencional, sino que es un lenguaje simbólico. Claro, son muchos términos, ellos ya se han metido unas complejidades increíbles. Entre la complejidad que se han metido bibliográfica, ¿vale? Porque daos cuenta que estamos hablando de bibliografía, de que era historiografía, porque ellos cuando hablan de fuentes, os la aclaro, no estáis hablando de fuentes, estáis hablando de crónicas que citan las fuentes, que no siempre son fuentes, porque a veces han ido copiando un cronista, o que los cronistas acordados son por encargo, que se recoge lo que se puede, que siempre escriben vencedores, con lo cual, claro, ¿cómo no va a estar denostado un autor cuando llegan los almohades, que había bebido de toda una época almorávide, con otro tipo, ¿no?, de efervescencia y una idiosincrasia andalusí, no del norte de África, que es de donde venían los almohades, acordaos? Es que era diferente. Es que nuestra historia andalusí era islámica, pero no era de aquí, tenía una mezcolanza. Y además tenía una mezcolanza tanto de tradiciones más minoritarias, no la que muestra que era el Islam, como de etnia. La bereber, cuando ha dicho ella, era murciana y bereber, los dos eran murcianos. Y la madre probablemente sería de origen bereber y a lo mejor el otro era de origen árabe o no. Porque aquí había bereberes, había egipcios, había bereberes argelinos, lo que era antes, ¿no?, el Gran Magreb, que no solo era Marruecos, había distintas etnias, distintas culturas, y toda esa idiosincrasia era el andaluz. Pero la religión que tenía nuestra religión aquí de los gobernantes al-Ándalus era evidentemente la islámica. Por eso, una de las cuestiones que no podemos es extranjerizar el Islam.
como civilización, como cultura, porque ya vamos, ahora mismo empezamos a tener los mismos siglos de Islam que de cristianismo en la península ibérica, por lo cual son parte de nuestro recorrido de civilización. No se habló el cristianismo del Islam como la fe de cada uno, no, hoy estoy hablando de una civilización que denota cualidades, características, autores, costumbres. Tú llegas aquí, seas creyente o no, seas ateo, seas místico, llegas en Navidades a Murcia y hay una cultura cristiana, independientemente de que seamos aconfesionales. Pues todo eso es lo que hablo de civilización. Era islámica durante muchos siglos. Te das cuenta que estamos hablando de los 8 siglos ortodoxos, ¿vale? De fechas, más luego todos los moriscos, hasta que llegamos al Quijote, que todavía nos habla, ¿verdad?, de cómo encuentran manuscritos, el aljamiado. Siglo XVI-XVII todavía estamos hablando de que había una cultura árabe-islámica aquí en la península. Entonces, que el sufismo es, para muchos musulmanes y para muchos filósofos y para muchos místicos, es el corazón del Islam. Para la ortodoxia rigorista, claro que puede ser una secta, como todo lo que no es simpatizante con las ortodoxias. Entonces, ¿el feminista es un hereje de la igualdad? No, pero para el patriarcado hegemónico, probablemente cualquier persona que se salga de las normas del patriarcado hegemónico, pues va a ser un hereje de pensamiento, evidentemente. Entonces, ¿qué pasaba con el sufismo? Que sí que muchos sufíes han sido perseguidos, claro que sí. ¿Por qué? Porque eran personas que se dedicaban a pensar, a tener espíritu crítico, a comunicar en muchas ocasiones también esa sabiduría, ese conocimiento, que leían, que enseñaban. Entonces, eran grupos, o eran maestros, o eran también discípulos en torno a esos maestros, que eran incómodos al poder del momento, como pasa ahora, ¿no? Lamentablemente, sabemos de las censuras, como pasaba en todas las confesiones. No sé, hace poco abrieron unos muros ahí en Évora de unos libros de masonería que habían estado ocultos porque había cuestiones eróticas, había cuestiones polémicas en cuanto a pensamiento también lógico, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, no estamos hablando de secta, estamos hablando de mística, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, había varias cosas. Lo que os decía que se diferenciaba es que efectivamente este tipo de filósofos, este tipo de maestros, que no todos, pero la mayoría de la mística islámica sí que tiene ese fundamento metafísico, ontológico, y desde ahí llega a trascender a ese diálogo también vigente de razón y revelación. Todavía salen muchos foros, oye, ¿por qué Einstein era creyente? ¿Por qué Swedenborg, que era un médico espectacular, era un contemplativo y se reconocía como tal? ¿Vale? Estamos hablando de figuras que han sido el desarrollo del progreso hasta ahora mismo. Pues estos autores como Ibn Sabaín, como Ibn Arabi, eran grandes pensadores, eran filósofos. Otra de las cuestiones que cuando decimos no se formaban solo en humanidades, cuando dicen humanidades dicen en ciencias humanas, que es ese adab dentro del mundo árabe y que era aritmética, música, filología, todo eso entraba dentro de su formación. Derecho islámico, etcétera, todo ese tipo de, ¿vale? No es humanidades en el sentido restrictivo que hacemos ahora. O sea, cuando dice humanidades también están diciendo aritmética, por ejemplo, o astrología, ¿vale? Eso también es muy importante. Hubiera estoy diciendo pequeñas cosas. Entonces, esa mística tenía ese incesante, gracias Roberto, ya me conoce que veo mucho, entre razón y revelación. Y la herramienta fundamental para ir en ese viaje metafísico, ontológico, en el que interaccionan la búsqueda de verdades en la comprensión del universo, conciliando microcosmos y macrocosmos, toda esa cuestión ontológica y metafísica dentro del universo, ese camino es con la razón, es con muchísima formación y lectura de todas las tradiciones que alcanzaban, de todos los maestros que van encontrando en ese viaje, que también es una de las herramientas de conocimiento, pero que llegaba un momento en el que también existía la parte de
del lenguaje simbólico, del misterio, y había un momento en el que se trascendía desde la razón, se llegaba y se trascendía con la revelación. Pero tenía toda esa base. Ya, pero yo, la pregunta mía era si se consideran los sufíes heterodoxos, pueden tener conexión con la diferencia entre los sunitas y los chiitas. Claro, por supuesto. Mira, cuando decimos, es que no sé quién ha dicho, claro, habrá gente que considere, no sé, ahora mismo, por ejemplo, hablábamos el otro día, ¿no? Ahora hay un movimiento, por ejemplo, del fanatismo ateo o del no creyente, laico, ¿no? Si tú eres creyente ahora mismo, realmente eres denostado, ¿no? en la juventud con mi alumnado. Si tú no eres laico y eres creyente, eres antiguo, decimonónico, no actualizado, no activista, no revolucionario, ¿vale? Bueno, pues igualmente habrá gente que diga muchas cosas, pero fundamentado con bibliografía, con estudio, el sufismo formaba parte de una minoría de la sociedad, porque efectivamente eran élites de pensamiento, pero no está en contradicción. ¿Vale? Como base de pensamiento no está en contradicción con el Islam, al revés, se considera el corazón del Islam. Y otra cuestión importante, que hay sufismo tanto en suníes como en chiíes, ¿vale? Eso hasta algunos, claro, tú por ser musulmán no tienes por qué saber sobre el Islam ni ser lo que hablábamos en el coche, no tienes por qué ser islamólogo, ¿no? Teólogo. Entonces hay gente que no tiene por qué saberlo. Si hablas con un musulmán que es creyente musulmán, no tiene por qué saber de teología, efectivamente. Yo te puedo asegurar y dar todo tipo de referencias bibliográficas que sufismo y autores sufíes están dentro de la sunna y de la shia, que es la escisión, ¿no? Cuando después de morir el profeta, que es el profeta Mahoma para ambos, para suníes y chiíes, ¿vale? Y cuando hubo esa escisión después de los 4 califas ortodoxos, en esa divergencia, que son completamente conciliables, son variedades, ¿vale?, del Islam, pero no están en contradicción. Otro de los grandes bulos, ¿no?, cuando se habla de cuestiones del conflicto de guerras civiles con Tunisia, podrá haber lo que sea políticamente, ¿no?, o económicamente o por poder, pero como realmente la sunna y la shia no están en contradicción, son dos maneras de, ¿vale?, es esa extensión del Islam, y hay sufismo dentro de la sunna y dentro de la shia. Y una de las cosas que quería contar a vosotros, de las que he anotado, es que cuando se le dice, es que tuvo que ver porque bueno, Irán, sabéis que la mayoría son chiíes, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que se le aproxima y se le hace muchas veces a algunos autores sufíes emparentar con la shia. ¿Por qué? Porque dentro del chiismo hay una parte muy desarrollada del mundo esotérico del Islam. Entonces, como la mística tiene esa parte esotérica, ¿verdad?, y todo ese lenguaje hermético, en muchas ocasiones a los autores sufíes, suníes, se les equipara o se les mete en el cajón de la shia. También pasaba con Ibn Masarra, ha pasado en ocasiones con Ibn Arabi, pero realmente entre estos maestros, entre este trasiego de lo que yo llamo coiné de pensamiento, que se han formado turco, turcómano, persa, todo lo que os haga grecolatino, etcétera, árabe, había ese humus de formación y de bagaje común, y luego cada uno efectivamente se dedica a unas cuestiones u otras. Entonces, no son contradictorios y hay sufismo en la sunna y en la shia. ¿Te ha aclarado la pregunta? Bueno, yo es que a lo mejor no me expreso demasiado bien. Yo lo que quería decir es que normalmente en el mundo islámico el chiismo es lo que se considera la heterodoxia. Es decir... ¿Pero quién dice eso? ¿Quieres decir que no es la mayoría? Claro. Pero que no sea la mayoría no quiere decir que No, pero sea quiero decir heterodoxo. que Ya te digo yo que los gobernantes, o cuando está la shia, o sea, ¿dónde está? ¿Por qué no se considera? Que es minoría, pero no que no sea la shia. La shia y la sunna es la sunna. Son las dos posibilidades, o sea, que no son contradictorias. Las dos tienen cabida, las dos son ortodoxas.
A lo mejor es una desinformación que tenemos, pienso yo, a nivel así más tipo político, que cada vez que decimos chiitas o chiíes o tal, que siempre pensamos que es la ortodoxia. A lo mejor es que es una mala información que nos llega a nosotros en Occidente. Que no es la mayoría, desconocimiento a lo mejor de lo que realmente son esas corrientes. Vale, no es la mayoría. No, gracias. Mira, por ejemplo, diferencias que tienen a, bueno, pues eso, a uno, que ellos siguieron la rama de Ali, por ejemplo, que ellos tienen un corpus de hadices. Los hadices son, dentro de las fuentes escriturarias del Islam, están el Corán y el hadith, que son los dichos y hechos del profeta, que también es una de las fuentes historiográficas. Pues ellos siguen unos corpus de hadices que identifican como más certeros que otros suníes, etc. Pero, ¿sabes? Que son lícitas ambas ramas del Islam. Es verdad que son minoría, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor son cuestiones políticas, de interpretación de escuelas jurídicas. Una cosa son las confesiones y otra cosa son las escuelas de interpretación jurídica. ¿Entendéis? Una pregunta. No sé Sí. si estaba- Sí, y bueno, agradecer tus palabras porque se percibe perfectamente que conoces muchísimo sobre el tema. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho de que en Al-Ándalus fue el primer renacimiento, porque efectivamente así fue, es lo que yo creo. Y el Renacimiento italiano bebió, hombre, de la cultura grecolatina, lógicamente, pero también del pensamiento cultural y filosófico de Al-Ándalus. Bueno, yo me quería orientar un poco más hacia la filosofía esotérica. Aquí en Al-Ándalus escribió el Picatrix, que el Picatrix es un libro sobre magia y bueno, todos leéis, yo tengo además un artículo sobre el pseudoempedones y el Picatrix, un artículo entero, o sea que no me hagas esa pregunta porque me vas a tener que echar, Roberto, me vas a tener que poner una cama aquí. Bueno, el Picatrix influenció mucho en Europa. Es un libro de magia que fue escrito en Al-Ándalus. Incluso Alfonso X tuvo mucho que ver. Y eso, y tuvo una gran influencia en toda Europa. Y entonces, pues, bueno, comentarte, o sea, que hablaras un poquito sobre la filosofía esotérica hispano-musulmana, el Picatrix y eso. Vale, a ver, son varios temas. Sí. Bueno, por una parte, efectivamente, dentro del sufismo os he dicho que esa mística, cuando por ejemplo, igual que también hay muchas referencias, hemos hablado muchas veces de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, que están incluso vinculaciones y metáforas, imágenes de herencia directa de los místicos andalusíes. Bueno, una de las cuestiones importantes es ese tema que hay de base, ¿vale? De estructura de ese pensamiento como herramienta, ¿vale? De la razón. Pero dentro de la mística y dentro del sufismo, cuando se comenzaron estos textos de esa búsqueda, ¿no? De las verdades, de cómo interpretar, de cómo entender, en el siglo, dentro ya de las tradiciones abrahámicas, ya como luego el Corán, a partir del siglo VIII, IX, etc., había dos ramas, una la mágico-alquímica y otra realmente la parte esotérica, sufí espiritual. Entonces, Albuni y todos estos autores de la magia, ¿qué pasa? Que como sabéis también, como ha pasado en la masonería, etcétera, en los alquimistas, en la física cuántica, todo esto no tiene una separación tajante, como no lo tiene nada, ¿no? ¿Qué Becker? ¿Por romántico? Ah, no, es que ya no lo era. Pues depende de qué profesor te lo explique, ¿no? Te lo haya. Entonces, hay una diferencia realmente de horizonte y de modo de llegar ahí, pero hay muchas cuestiones que están ahí en esos límites, pero es diferente la rama de la mágica alquímica de la rama mística espiritual del sufismo.
¿de acuerdo? Eso es importante. Luego, cuando habláis vosotros de la falsafa, ¿verdad?, de los filósofos y los maestros sufíes, acordaos que efectivamente, para un ejemplo así como muy amplio, Averroes sería un falásifa de esa rama que vosotros decís que era una herencia más aristotélica, aunque yo pido que no pensemos solo en patrones desde ahí y que luego Ibn Arabi es más neoplatónico, plotiniano, y yo pido que por favor deshagamos un poco eso, que digamos que parte es, ¿vale? Efectivamente estaban siempre en esa interacción. No había, los falásifas son esos filósofos y los místicos incluyen la filosofía, pero llega un momento en el que van más allá y tienen lo que hablan de divinidad, hablan de, como habla Ibn Sabaín, ¿no?, de la unicidad divina, del ser absoluto, hablan de la formación del universo desde ese cum, ¿no?, esa orden inicial del creador que cobra existencia, que es un poco como el mito de la caverna, ¿no?, de lo que está latente pasa a ser, ¿no?, activo, etcétera, latente, patente, etcétera. Entonces, yo sí os pediría que entendáis que no están reñidos, sino que son maneras de concebir el modo de razonar, y el modo de pensar, y el modo de entender el universo y el ser. Y efectivamente son el falásifa, y luego los maestros sufíes tienen esa parte, ¿no?, de trascendencia con la revelación. Otra cosa que os he oído, dentro de ahí, Ibn Sabaín, un tema que desarrolla de manera excelente, por eso también hablamos de lo del neopitagorismo, porque es lo que conocemos, que es la interpretación simbólica de letras y números. Ibn Sabaín nos habla del abjad, ¿no?, y de la numerosofía, ¿no? Bueno, es que habéis hecho muchas aventuras. Se han metido en la aventura bibliográfica, que efectivamente son autores poco conocidos, mal conocidos, y además los propios que hablamos de estos autores hemos tenido que acceder tanto a obras, muchas con ediciones muy precarias, porque se han nacido manuscritos o perdidos o incompletos, que eso, claro, cuando te pones a compilarlo hay muchas divergencias, porque a ver a qué manuscrito acudes, quién hace el aparato crítico, tienes que traducirlo del árabe, etc. Y además de todo eso se ha tratado muy poco. Entonces, una cosa son sus obras, otra cosa son lo que se cuenta de él y de sus obras, y con quién están conectados según cuentan, ¿no? Las crónicas que nos han llegado, que además es historiografía, todavía no es historia. Por lo cual ese sentido, ¿no?, de datar y de los aspectos, tampoco. Y luego vosotros habéis tenido que poner a leer, claro, referencias, y luego os habéis adentrado en otro sinfín complicado, que es la terminología. Porque la terminología de lo que significan los conceptos tan complejos de los que hablan, como el ser absoluto o de la numerosofía, no es lo mismo en Ibn Sabaín que en Ibn Arabi o que en Ibn Masara en el siglo X. ¿Vale? Esos términos, esos conceptos, esa experiencia, porque los místicos hablan de vivenciar, no solo de estudiar, sino de vivenciar, de que esa es una de las grandes diferencias, que el filósofo piensa, que también interpreta, pero los místicos dicen que todo ese tipo de pensamientos tienen que llegar a una transformación en tu ascensión hacia el conocimiento espiritual, que es una alquimia del ser, del ser y del estar. Vas atravesando distintos estados. Que habéis hecho muchas aventuras, Luego lo que hablábamos, ¿qué otra cosa os quería decir también de los... Preguntadme cosas, que me vaya a acordar de todo, es que han dado muchas cosas para deciros. Entonces, Pilar, sí, cuando se llega a comparar algunos sufíes dentro de esa trascendencia con San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ¿es real? ¿Es un paralelismo a ese nivel? Luce López Barral tiene bastantes estudios sobre la conexión y muchos autores, y estamos en los trabajos en este tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, sería extrañísimo que uno de estos sufíes, Ibn Arabi o Ibn Sabaín, llegase un momento en el que te dijese: tengo tal experiencia, estoy tan embriagado de esta sensación, de este estado, que es inefable. Dentro de la mística islámica es completamente inusual lo inefable. Siempre tienen una retórica acertada,
desmenuzada, analítica, para explicarte lo que están sintiendo, lo que están experimentando, lo que están comprendiendo del entorno, a qué estado han llegado. Ahora, claro, por eso es tan complejo leer Ibn Arabi, distinto es que lo comprendamos. Yo os invito a que lo leáis, ¿sabes? Por eso es tan complejo, pero sí que lo articulan, ¿eh? Lo articulan. Luego, ya sabéis un poco, ¿no? El tema de la ciencia de las letras, que también lo hizo Insamaí, que efectivamente es esa interpretación simbólica de números y letras para explicar todas las cuestiones del universo y de los seres. Entonces, se llama en el judaísmo se llama la cábala y en el islam se llama la ciencia de las letras. ¿Qué pasa? Que es lo que nosotros tenemos el referente del RCT neopitagórico, ¿verdad? Entonces, bueno, pero efectivamente fue, y además en Al-Ándalus hubo un desarrollo espectacular de ambas ramas, de la ciencia de la letra y de la cábala, y de manera paralela. Hubo un esplendor extraordinario precisamente, y que se sigue hasta ahora mismo, ¿no? Hay grandes cabalistas y grandes especialistas en ciencia de las letras, hasta la actualidad. No sé, preguntadme, ya que estoy aquí, preguntadme alguna dificultad, alguna cuestión que no hayáis entendido. Lo que hablaba ella, que yo entiendo que es muy complejo. Mira, para los sufíes no es que una cuestión no es una cuestión efectivamente del término prosaico de fe o no fe, ¿vale? Es una cuestión de que lo que ellos se hablan en todo momento es de que hay que trascender. Cuando ella nos explicaba, lo importante es esto y no lo otro. Lo que ella nos quería decir, corrígeme si me equivoco, estamos aquí, no pasa nada, es realmente que dentro del sufismo lo que es esencial es trascender los dogmas, los automatismos, y que el pensamiento en el que estos autores nos llevan es un pensamiento que no es reductivista, binario, cartesiano, racionalista, sino que es la unión de los contrarios, que llaman. Entonces, entre el sí y el no, las aves alzan su vuelo, que ese fue el encuentro que tuvo Averroes con Ibn Arabi. Entonces, es conciliador. Entonces, una práctica por práctica no tiene ningún sentido, ni por fórmula de protocolo social, ni porque te la manden desde la ortodoxia que decíamos antes, ¿no? Del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que si realmente para ti no significa algo, no experimentas algo y no te hace mejor ciudadano y no hace mejor, incluso tu medio, no tendría ningún sentido. De hecho, muchas veces también han sido tachados de panteístas por todo lo que habla del respeto a la naturaleza, al universo. Fijaos, hasta ese punto. Entonces, han sido tachados de eso. Luego, me ha encantado que habléis de referentes como Al-Ghazali, podríamos haber hablado de Tustari, eso, de Ibn Masarra, de Hallaj, de Número de Egipcio, de todos esos referentes que también forman parte, aparte acordaos, que cuando estamos hablando de que han accedido al mundo grecolatino, acordaos que ese renacimiento europeo ha leído a los autores grecolatinos por las traducciones hechas por los árabes en su mayoría, pero no solo las traducciones, aquí está Manuel, que es profesor de filosofía, sino no todo el mundo tenía acceso ni tiempo en la vida para comprender lo que estaba leyendo. Las explicaciones e interpretaciones de esos textos pues las han hecho los árabes. Hemos comprendido los textos de muchos autores grecolatinos, además de haberlos leído, que también sabéis que el que traduce ya tiene, yo soy traductora, ¿no? Ya tienes ahí, es tu versión de la obra. Pero aparte de eso, todas las explicaciones y cómo hemos entendido esos autores ha sido por el movimiento de traducción que tuvieron los árabes. También hubo muchos, también hubo judíos traduciendo, arameos, etc. Pero bueno, para que veáis hasta qué punto, ¿no? Cuando más indagamos, más nos damos cuenta de que es ese todo, ¿no? Integrador. No sé qué más. Bueno, pues eso, que es trascender los dogmas. Lo que es importantísimo para el sufismo es que no haya ese tipo de cuestiones prosaicas obligatorias porque sí, ni dogmas, sino que, y eso no quiere decir que, por ejemplo, Ibn Arabi decía que hacía
un Ramadán tan largo, o sea, un ayuno tan largo. Por cierto, que hay en todas las prácticas de confesiones y de trabajo interior, etcétera, hay ayuno, ¿eh? Parece que nos asustamos cuando sale el Ramadán, pero hay en todas las prácticas. Bueno, pues se decía que hacía como 2 meses, 3, y que además engordaba haciendo ayuno. ¿Te has fijado? Hasta que no, qué capacidad supongo de estado interior y de contemplación llegaría que tenía ese desarrollo, ¿no? ¿Qué más cosas preguntarme o decirme? Luego los libros también, luego las obras que han trabajado no están traducidas, مللا في قلبي كم هو مؤلم، ما الفرح في روحي يا لها من فرحة، العاطفة تحترق مثل النار في قلبي، لقد وضع دمر الظلام في روحي يا مسك يا قمر، أوه كنا على الكتمان الرملية كيف الخضار بالكثير من الرائحة، أيها الفم المبتسم ذي أعشق قوته.